Bueno, en este video lo que vamos a ver es proporcionalidades directa e indirecta. Vamos a ir viendo algunas fórmulas y haciendo un par de ejercicios. Primero vamos a ver qué es la proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de una relación que existe entre dos cosas que yo estoy midiendo. A cada una de esas cosas que estoy midiendo les voy a llamar variables. Por ejemplo, si yo me viajo en un taxi, mientras más lejos viaje, más caro me va a salir ese viaje. Entonces podemos decir que existe una relación entre la plata que yo le tengo que pagar al taxista y el largo del recorrido que estoy haciendo. Cuando uno nota que existe esa relación entre dos cosas o entre dos variables, podemos decir que existe una proporcionalidad. En este caso, en el ejemplo del viaje en el taxi, una variable sería cuánta plata le tengo que pagar al taxista y mi otra variable sería la distancia que yo estoy recorriendo. Hay dos tipos de proporcionalidad que podemos encontrar. Uno son las proporciones directas y el otro son las proporciones indirectas. Primero vamos a ver las proporciones directas. Decimos que una proporción es directa cuando de las dos variables que yo estoy midiendo, cuando una sube, la otra también sube. O lo que es lo mismo, cuando una baja, la otra también baja. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del taxi, si la distancia que yo recorro se hace más grande, la plata que le tengo que pagar al taxista es mayor. En cambio, si la distancia que yo tengo que recorrer es poquita, la plata que le tenga que pagar al taxista también va a ser poquita. Entonces, cuando aumenta la distancia, aumenta la plata que le tengo que pagar al taxista. Entonces eso es una proporcionalidad directa. Para calcular una proporción directa podemos usar una fórmula que es la siguiente. Yo tengo una relación entre A y B. Supongamos que A es la distancia que yo viajo y B puede ser, por ejemplo, la plata que tengo que pagar. Ahora, supongamos que B aumenta, entonces cambia de valor y ahora va a ser un nuevo valor que se llame D. Como B aumentó a D, entonces A también va a tener que aumentar, porque la proporción es directa. Entonces voy a tener un nuevo valor para A que va a ser mayor. A ese valor nuevo le vamos a llamar C. ¿Cómo puedo hacer para calcular cuánto vale C? Voy a usar esta fórmula. Recordemos que si B aumentó hasta D, entonces A tiene que aumentar hasta C. Para saber hasta dónde aumentó A, es decir, cuánto vale C, la cuenta que yo voy a hacer es multiplicar este valor por este y ese resultado lo vamos a dividir por este. Es decir, C, mi nuevo valor, va a ser igual a D por A dividido B. Vamos a ver esto con un ejemplo para que vaya tomando un poquito más de forma. Supongamos que nos mandan a comprar 3 kilos de manzana y esos 3 kilos de manzanas nos salieron 8 pesos con 45. ¿Cuánto nos saldría o cuánto nos cobrarían si en vez de comprar 3 kilos de manzana compráramos 1 kilo? Primero lo que vamos a hacer es pensar qué tipo de proporción tenemos. Si yo compro más manzanas, ¿me va a salir más caro o más barato? Y si compro menos manzanas, es fácil en este ejercicio darnos cuenta que mientras más manzanas compremos, más caro nos va a salir. Entonces, si la cantidad de manzanas aumenta, el costo también aumenta. Como las dos variables aumentan juntas, la proporción es directa. Entonces vamos a usar la fórmula que habíamos visto en la diapositiva anterior. Sabemos que si compramos 3 kilos de manzanas, nos van a salir 8 pesos con 45. Entonces, si compramos 1 kilo de manzana, ¿cuánta plata nos va a salir? La regla de proporción directa decía que para averiguar el que falta, tengo que hacer este multiplicado por este, dividido los 3 kilos.
Entonces, 1 por 8,45 dividido por 3 nos va a dar 2,81. ¿Esto qué es? Este es el precio que yo tengo que pagar si comprara 1 kilo de manzanas en vez de 3. Es importante notar que cuando usamos la regla de proporción directa o regla de tres simples, que también se llama así, cualquiera de los dos nombres indica esta fórmula, que en la columna que yo pongo una variable, tengo que seguir respetando esa variable. Es decir, si yo en esta columna izquierda puse los kilos de manzanas, entonces cada vez que escriba kilos de manzanas los voy a tener que poner en la columna izquierda. Y si en la columna derecha puse el valor en pesos, entonces en la columna de la derecha siempre van a haber pesos. No puedo poner 3 kilos de manzanas acá, 8 pesos con 45, y acá abajo, donde tenía pesos, poner kilos de manzanas. Entonces tenemos que respetar cada columna con su variable. Ahora nos preguntan también qué pasaría si compráramos 2 kilos de manzanas. Volvemos a usar la misma regla. Si sabíamos ya, porque el enunciado nos dice que cuando compramos 3 kilos nos salen 8 pesos con 45, cuando compremos 2 kilos de manzana, volvemos a aplicar la misma regla de proporción directa. 2 por 8,45 dividido 3. Entonces, 2 kilos de manzana nos van a costar 5 pesos con 63. Y cuando calculemos 5 y 10 kilos, vamos a volver a aplicar la misma regla. Si 3 kilos de manzana salían 8,45, ¿cuántos salen? 5 kilos. Aplicamos la regla de proporción directa y encontramos que 5 kilos de manzana nos cobrarían 14 pesos con 0,8 centavos. Falta calcular en este ejemplo cuánto nos saldría comprar 10 kilos. Este lo dejamos para resolver usando los mismos pasos que hicimos en este ejercicio. Ahora vamos a ver cómo calcular lo que llamamos constante de proporcionalidad directa, y esta constante se representa con una K. La constante de proporcionalidad directa se puede calcular en una proporción directa como la división entre la variable B y su correspondiente valor de A. Esto quiere decir que en el ejemplo anterior teníamos 3 kilos igual, 3 kilos de manzanas valían 8 pesos con 45. Entonces, según nuestra fórmula, este sería A y este sería B. Entonces, para calcular la constante de proporcionalidad tenemos que hacer B dividido A, es decir, 8,45 dividido 3. Y vamos a ver que la constante nos da 2,81. Si nosotros agarráramos cualquier otra relación entre A y B, por ejemplo, habíamos calculado que para 5 kilos nos costaban 14 pesos con 0,8 y calculáramos la constante de proporcionalidad con este par de valores, vamos a volver a encontrar que la constante de proporcionalidad sigue valiendo 2,81. Porque este ejercicio, este par de valores acá y este par de valores acá representan a la misma proporción. Seguimos hablando de los mismos kilos de manzanas al mismo precio. Entonces, la constante de proporcionalidad para la misma proporción es un valor fijo. Bien, y ahora vamos a ver las proporciones indirectas. Repasemos rapidito, la proporción directa era cuando una variable aumenta, la otra variable también aumenta. O cuando una variable disminuye, la otra variable también disminuye. En proporciones indirectas pasa al revés. Cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. O cuando la primera variable disminuye, la segunda variable aumenta. Podemos ver un ejemplo de eso si consideramos una botella que la estamos llenando con agua. Mientras más agua le pongamos a la botella, menos espacio vacío nos va a quedar adentro de la botella. Si la llenamos con mucha agua, no nos queda casi nada de espacio vacío. Si la llenamos con menos agua, si disminuimos la cantidad de agua, nos va a quedar más espacio vacío.
Es decir, mientras la cantidad de agua disminuye, el espacio vacío aumenta. Eso vendría a ser una proporción indirecta entre dos variables. Las proporciones indirectas o inversas, que se llaman también tienen su fórmula. Si yo tengo una relación entre dos variables, A y B, y ahora B aumenta y cambia su valor a D, entonces A, como B aumenta, A tiene que disminuir. Recordemos que estamos en proporciones inversas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, si B aumentó hasta D, A tiene que disminuir hasta el valor C. Para calcular este valor nuevo, lo que vamos a hacer es algo parecido a la cuenta de proporciones directas, pero al revés. En proporciones directas multiplicamos D con A y dividíamos por B. En proporciones inversas vamos a multiplicar B con A y a eso lo vamos a dividir por D. Entonces, este valor nuevo lo vamos a calcular como B por A dividido D. Es el mismo camino que en proporciones directas, pero al revés. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver y aplicar esta fórmula en proporciones indirectas. En este ejercicio nos dicen que tenemos una pileta que tardamos 6 horas en llenarla si usamos 12 baldes del mismo tamaño. Y nos preguntan cuántos baldes vamos a tener que usarla si en vez de llenar la pileta en 6 horas, tenemos que llenarla en 3 horas. Entonces, lo primero que hacemos siempre en uno de estos ejercicios de proporciones es pensar qué tipo de proporción tenemos. Si yo quiero llenar la pileta más rápido, ¿voy a tener que usar más baldes que antes o menos baldes que antes? Llenar la pileta más rápido significa ocupar menos tiempo. Entonces, para disminuir el tiempo que tardo en llenar la pileta, voy a tener que usar una cantidad de baldes mayor. Cuando la variable del tiempo disminuye, la variable de cantidad de baldes aumenta. Entonces estamos hablando de una proporción indirecta. Teníamos la relación de que para tardar en llenar la pileta, para tardar 6 horas, teníamos que usar 12 baldes. Para tardar 3 horas, ¿cuántos baldes vamos a tener que usar? Entonces, podemos calcular la cantidad de baldes necesarios usando la fórmula de proporción indirecta, que era 6 por 12 dividido 3. Haciendo esta cuenta, encontramos que vamos a necesitar 24 baldes. Y esto es importante analizarlo porque si esta variable disminuyó, pasó de 6 a 3, que es un valor más chiquito, entonces esta variable tiene que aumentar. Si acá, cuando yo hago esta cuenta, me da un valor más pequeño que 12, significa que cuando una variable disminuye, esta también disminuye, y eso no es proporción indirecta. Entonces podemos prestar atención a los valores que nos dan los resultados para saber si estamos aplicando bien la regla de proporción directa o indirecta para no confundirnos. Resolviendo esta cuenta, encontramos que para llenar la pileta en 3 horas vamos a necesitar 24 recipientes o 24 baldes de agua. En proporciones indirectas también podemos calcular la constante de proporcionalidad indirecta. En este caso, la constante de proporcionalidad indirecta la vamos a calcular como el producto entre una variable B y su valor correspondiente de valor A o de variable A. En el ejemplo que veíamos de la pileta, tenemos la variable A y la variable B. Entonces, para calcular la constante de proporcionalidad, lo que vamos a tener que hacer es multiplicarlas. La constante K va a ser igual a 6 por 12, que va a ser 72. Si agarramos otro par de variables A y B, por ejemplo,
habíamos calculado que para llenar la pileta en 3 horas nos daba 24 baldes. Si calculamos la constante de proporcionalidad, en este caso haciendo el producto, 3 por 24, también nos va a dar 72. Al igual que pasaba que con las constantes de proporcionalidad directa, cuando estamos hablando de la misma proporción, el valor de la constante es fijo. Veamos ahora un par más de ejemplos para ir cerrando el tema y entendiendo mejor proporción directa e indirecta. En este ejemplo nos dicen que Marta cobró por repartir propaganda durante 5 días 286 pesos. Si Marta quiere cobrar 340 pesos, ¿cuántos días va a tener que trabajar? Para resolver este ejercicio, tenemos que preguntarnos primero qué tipo de proporcionalidad tenemos. Si cuando trabajó 5 días cobró 286 pesos, para cobrar 340, ¿va a tener que trabajar más días o menos días? Como es evidente que para cobrar más tiene que trabajar más, entonces la proporcionalidad es directa. Sabemos de los datos que nos da el problema que en 5 días Marta cobra 286 pesos. Entonces, ¿cuántos días va a tardar en cobrar 340? Como la proporción es directa, usamos la regla 340 por 5 dividido 86. Esto nos da que va a tener que trabajar 6 días, lo redondeamos el valor, va a tener que trabajar 6 días para cobrar 340 pesos. En este ejemplo nos dicen que en un equipo de fútbol jugaron 2 arqueros. Uno se llama Ángel y el otro se llama Diego. Y sabemos que a Ángel en 10 partidos le hicieron 13 goles. Y Diego en 15 partidos le hicieron 18 goles. Queremos saber cuál de los dos es mejor arquero, es decir, cuál atajó más goles. Acá lo que nos están pidiendo es que comparemos dos proporciones diferentes. Este ejercicio es diferente a los que veníamos haciendo en los ejemplos anteriores. Acá nos dicen que un arquero, Ángel, le anotaron tantos goles en tantos partidos. Y al otro arquero, Diego, le hicieron tantos goles en tantos partidos. Y nos preguntan cuál de los dos es mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar dos proporciones diferentes, la de Ángel y la de Diego. Para comparar dos proporciones diferentes, vamos a usar la constante de proporcionalidad. Y para decidir cuál constante de proporcionalidad directa o indirecta vamos a usar, vamos a pensar que mientras más partidos jueguen, más goles van a atajar. Entonces sería una proporción directa. La constante de proporcionalidad directa se calculaba haciendo la variable b dividida la variable a. Entonces, la constante de proporción para Ángel es 0,76. 10 dividido 3. Y la constante de proporcionalidad directa para Diego es 15 dividido 18, que nos da 0,83. Como la constante de proporción de Diego es más grande que la de Ángel, eso significa que Diego atajó más goles que Ángel. Y por último, vamos a ver un ejercicio en el que nos piden que para cubrir un patio son necesarias 60 baldosas cuadradas que tienen 20 centímetros en cada lado. Y nos preguntan calcular cuántas baldosas de 25 centímetros de cada lado se necesitan para cubrir ese mismo patio. Como siempre, lo primero que vamos a pensar es qué tipo de proporción tenemos. Si yo pongo baldosas más grandes de tamaño para cubrir un patio, ¿voy a necesitar más baldosas que antes
o menos baldosas que antes. Como las baldosas son más grandes, ocupan más espacio, entonces voy a necesitar menos cantidad de baldosas. Por lo tanto, como aumenta el tamaño de las baldosas, disminuye la cantidad de baldosas que necesito, entonces la proporción es indirecta. Antes de resolver el ejercicio y de ponernos a calcular cantidades de baldosas, necesitamos saber qué tamaño tiene nuestro patio para saber cuántas baldosas necesitamos de cada una. Como yo sé que con 60 baldosas de 20 por 20, es decir, que cada lado mide 20 centímetros, lleno el patio, entonces el área del patio, recordemos que el área era todo el espacio que estaba encerrado dentro de una figura, el área del patio va a ser el área de una baldosa multiplicado por 60. Es decir, el área de una baldosa, como la baldosa es cuadrada, se calcula lado por lado. 20 centímetros por 20 centímetros. Eso nos da 400 centímetros cuadrados. Vendría a representar el espacio que ocupa esta primer baldosa. Pero yo sé que este patio lleva 60 baldosas. Entonces, el espacio que ocupa esta baldosa lo multiplico por 60. Eso nos da que el patio tiene un área de 24.000 centímetros cuadrados. Ahora, mis baldosas nuevas con las que yo voy a cubrir el patio son más grandes que las anteriores. Estas baldosas son de 25 centímetros por 25 centímetros. Es decir, que cada lado mide 25 centímetros y como son cuadradas, calculo su área de la misma manera que lo hice con las de 20 centímetros. Haciendo lado por lado es igual a 625 centímetros cuadrados. Si sabemos que el patio tiene un área de 24.000 centímetros cuadrados y para llenarlo necesitamos 60 baldosas de 400 centímetros cuadrados de área cada una, para llenar el mismo patio, ¿cuántas baldosas voy a necesitar si estas baldosas tienen un área de 625 centímetros cuadrados? Entonces, la relación que yo tengo que hacer es una relación indirecta en la que voy a tomar estos 4 valores que estoy viendo acá. 400 centímetros por 60 baldosas dividido 625 centímetros cuadrados. Eso nos va a dar el valor de la cantidad de baldosas que necesitamos que tienen esta área. Entonces, 400 por 60 dividido 625 nos da, redondeando el número, 39 baldosas de 25 centímetros de lado. Esto es todo lo que necesitamos saber para resolver ejercicios de proporción directa o indirecta. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer siempre es preguntarnos qué tipo de proporción tenemos. Si una variable aumenta y la otra también aumenta, entonces tenemos una proporción directa y usamos la fórmula de proporciones directas. Si una variable aumenta y la otra disminuye, entonces usamos la regla de proporcionalidad indirecta.